Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a los Jueves con Nunki. Hoy estaremos hablando del fitness, un sector con mucho que decir en una sociedad cada vez más preocupada por el bienestar y la salud. Es un sector que está valorado en más de 100 billones de dólares antes del COVID y ahora qué va a pasar, ¿no? Está sufriendo mucho el cierre mundial, el distanciamiento social, la gente está preocupada cada vez más por su salud y se ha visto que está practicando mucho más ahora el deporte, está en un proceso de transformación digital. Y bueno, hoy vamos a ver un poco de la mano de expertos en el sector, un poco cómo está afectando cómo va a influir la tecnología en el mundo del fitness. Pero antes que nada os quería poner un vídeo para que lo veamos todos. Bueno, un poco lo que quería que vieseis todos aquí es, digamos, lo que está y lo que llega, ¿no? ¿Qué busca la gente? Pues en un solo vídeo hemos visto nuevas experiencias de usuario, un fitness mucho más interactivo, está el tema de gamificación, la conectividad de las máquinas, puedes competir contra otra gente en el gimnasio o contra tus amigos que están en la otra parte del mundo. Vemos los datos, la importancia de los datos, ¿no? De toda esta temática es lo que vamos a hablar esta tarde con nuestros expertos. Y yo, que soy un apasionado del deporte y de la innovación, estoy contento de poder estar aquí con vosotros hoy y os quería presentar. Por un lado tenemos a Francisco Ros Perán, que es un experto del sector. Tiene más de 35 años de experiencia ligado a las telecomunicaciones, es un referente a nivel nacional. Es doctor ingeniero en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas por el MIT de Boston y es diplomado en el Programa Avanzado en Dirección de Empresas en el IES. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Qualcomm, presidente de Asur en España y profesor ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras cosas. Además, entre 2004 y 2010 fue secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En ese periodo pues, se digitalizaron, entre otras cosas, como el DNI y el Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo es presidente de TechBest Fitness, junto a Paco Ros, y es una empresa dedicada a la innovación y las soluciones tecnológicas aplicadas al mundo del fitness y también en soluciones de seguridad para la nueva normalidad. A su lado está Paco Ros Millán, que es graduado en Educación Física, lleva más de 10 años en el sector del fitness y ahora mismo es cofundador y director general de TechBest Fitness. Está especializado en el fitness interactivo y en buscar nuevas formas de entrenamiento inmersivo para los usuarios. Además, es un apasionado de la tecnología y siempre está buscando nuevas soluciones que aplicar en el sector del fitness. Muchas gracias a los dos por acompañarnos aquí. Gracias. Y como cada jueves tenemos con nosotros a Abel Linares, que es el CEO de Nunki World y también es el director del programa de inteligencia artificial para directivos del IE, perdón. Y es un experto en transformación digital y un poco en modelos de negocio que nos va a dar esa nueva visión en el fitness. Y bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí, a todos los asistentes por estar aquí con nosotros una vez más. Os quiero recordar que es un formato de café online que hacemos sectoriales. Hemos hecho ya uno del sector vinícola, otro del sector inmobiliario. Hoy estamos con el fitness y la semana que viene estaremos con el sector retail.
Lo que buscamos aquí es un poco la participación de todos. Haremos una pequeña introducción con nuestros ponentes y después estaremos contestando las preguntas que nos habéis hecho tanto en redes sociales como las que nos podéis hacer ahora en el chat que tenéis a la derecha. Voy a activar la opción de preguntas para que veáis ahora abajo a la derecha tenéis dos iconos, uno que es un bocadillo, que ahí es por si os queréis presentar o tenéis algún problema técnico, lo podéis poner por ahí y nuestro compañero lo solucionará. Y luego un interrogante que es para todas las preguntas que nos queráis hacer llegar o inquietudes y las resolveremos durante la sesión. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar y me gustaría empezar contigo, Francisco, un poco para que nos cuentes un poco tu visión y de qué influencia puede tener la tecnología en el mundo del fitness hoy en día y en el futuro. Bueno, muchas gracias, Íñigo, y gracias, Abel, también por estar aquí presente y por la oportunidad de poder compartir con todos vosotros y con todos los que se hayan conectado pues las posibilidades de influencia de la tecnología en el mundo del fitness. Como tú muy bien decías, Íñigo, al principio, estamos en un momento en que la tecnología está influyendo de manera muy importante en toda actividad, tanto actividad económica como actividad social en el mundo. Probablemente es la revolución industrial que tiene más penetración y más rápida penetración en el mundo en general, en la humanidad, y no podía ser menos en el fitness, ¿no? Entonces, en el fitness estamos viendo que se están introduciendo cada vez más esas tecnologías y vienen de la mano, pues vienen de la electrónica, de la digitalización en general, de la mayor capacidad de proceso de todos los dispositivos que están a nuestro alcance, de los avances importantes en juegos digitales y en diseños digitales y de la conectividad, que está claramente en aumento. ¿Qué es lo que está ocurriendo como consecuencia de todos estos avances? Pues que se está introduciendo la electrónica en las máquinas, cada vez hay más maquinaria de fitness con pantallas, hay una progresiva sensorización, tanto de equipos como de personas. La sensorización está llegando también al mundo de las personas. Como consecuencia de los desarrollos de los juegos digitales, la gamificación está siendo más presente en el entorno del fitness. Viene la realidad virtual relacionada con la conectividad, el mayor avance y la mayor capacidad de conectividad inalámbrica y de capacidad de proceso de los dispositivos que se colocan en las gafas, que son cada vez más ligeras. Y luego, como consecuencia de toda esta digitalización, lo que también vemos es que es más fácil almacenar la información digitalizada, crear historias de trabajo, rutinas y monitorización de las rutinas de trabajo de las personas y la digitalización de la gestión en general en los centros. Hay tanta tecnología que uno puede pensar, bueno, esto me abruma, hay demasiada avalancha de tecnología, ¿qué puedo hacer? Desde mi punto de vista, yo creo que hay dos cosas que uno tiene que hacer. Es actuar con determinación y actuar con inteligencia. Actuar con determinación porque no hay que pensar que estas tecnologías van a ser pasajeras, van a ser una moda pasajera. No, estas tecnologías vienen aquí para quedarse y para seguir desarrollándose cada vez más. Por lo tanto, si no se tiene determinación, uno puede estar esquivando lo que puede ser una de las mayores posibilidades de avance y desarrollo en el sector del fitness. Y con inteligencia, porque hay que ir introduciendo estas tecnologías con unos objetivos en mente. Y yo destacaría fundamentalmente de entrada dos objetivos. Por un lado, la motivación del usuario. Es muy importante que estas tecnologías ayuden a motivar cada vez más al usuario. Y motivarlo tanto a título individual, para que uno en su práctica individual se sienta cada vez más inclinado a seguir practicando el fitness, y la motivación y la fidelización desde el punto de vista de los centros deportivos y de los gimnasios para que la gente se sienta atraída a ir allí porque va a encontrar máquinas, tecnología diferente que le va a ayudar a seguir practicando
el deporte. Y luego la segunda línea, aparte de esta de motivación y fidelización, sería la del aprovechamiento para la recogida de datos. Hay mucho sensor, hay mucha conectividad, hay mucho dato que se está generando y lo lógico es que esos datos se aprovechen tanto para el beneficio personal de cada uno de su propia historia, pero también para la gestión de los centros deportivos. En cuanto a motivación, yo destacaría, viendo lo que está ocurriendo ya en estos últimos años, uno de los principales motivadores, tanto a nivel individual como en gimnasios, es la posibilidad de competir. Competir y compartir, pero sobre todo competir y competir si es a nivel regional, internacional, mucho mejor. Y la conectividad actual, por las mayores capacidades de Internet y por los desarrollos que se están poniendo en las máquinas, en las plataformas que se están incorporando a las máquinas, permite cada vez más hacer esas competiciones a nivel internacional. Y esto está siendo un elemento importante motivador. Luego tenemos eso, la progresiva sensorización y un aspecto también importante que me gustaría destacar es como hay cada vez más práctica, tanto a nivel individual como a nivel colectivo en gimnasios, y la tecnología se está desarrollando tanto para las máquinas que uno tiene en el entorno doméstico como para las que hay en gimnasios. Se va a ir desarrollando la necesidad de una progresiva compatibilización, de tal manera que no haya islas, que lo que yo haga en casa lo pueda conectar con lo que yo haga en el gimnasio y viceversa. Y eso lo que significa, o sea, lo que va a requerir es pues unas plataformas versátiles que funcionen de acuerdo con determinados estándares, que no sean nichos verticales y que puedan ir permitiendo que cada vez la gente fluya más de un entorno a otro y pueda combinar los ejercicios de un tipo y los ejercicios de otro. Y bueno, luego podríamos hablar, pero si acaso lo dejamos para luego el coloquio y tal, pues del 5G, de los millennials, de las personas mayores, todo esto cómo se verían afectados de la tecnología, pero acabo aquí de momento y eso lo dejamos para el coloquio, el diálogo posterior. Muchas gracias, Francisco, por la introducción. La verdad que tiene lo que comentas, ¿no? Hay que ser inteligente, pero es importante porque la tecnología está ahí y ha llegado. Entonces, hay que saber cómo aplicarla tanto si eres del sector como si eres un usuario. Muchas gracias. Y ahora quería hacer una pregunta a Paco, porque, bueno, lo sabemos todos, ¿no? La crisis actual ha afectado al sector como a muchos sectores, ¿no? Y quería saber un poco, bueno, y también nuestros asistentes, ¿cuál es tu opinión de la situación actual del sector ahora mismo? Bueno, en primer lugar, gracias Íñigo, gracias Abel, gracias a Nanki por este webinar, gracias a los asistentes y bueno, vamos a intentar poder ayudar con información sobre cómo está la situación del sector, ¿no? Hombre, yo actualmente, desde mi punto de vista, yo creo que es una situación de incertidumbre, ¿no? Ahora mismo ha habido unas pérdidas económicas importantes en los gimnasios, muchos de ellos han tenido que cerrar, otros están ahí en la línea de supervivencia y estos van a tener que plantearse si siguen y cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, un apartado. Tenemos otro apartado que es el apartado de home, que ha crecido bestialmente a raíz de la pandemia. Incluso ahí tenemos anécdotas de fabricantes que nos dicen cómo ha cambiado completamente las ventas, de a lo mejor vender 80% a gimnasios y 20% a home, a completamente al revés, de ser 80 home a 20 a gimnasios, ¿no? Que realmente es el home el que les está dando de comer, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, dentro de esta prioridad de los fabricantes de ir al sector home, luego también va a ser un reto para los gimnasios el cómo volver a captar a esos clientes que se han ido al home, ¿no? Digamos. Entonces, dentro del sector home, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Dividiría aquellos que se han tenido que ir por obligación, por la situación del gimnasio a su casa y tienen que estar entrando en su casa, se han hecho un pequeño rincón y están entrando allí, pero que son forofos de ir a entrenar al gimnasio y de sociabilizarse y demás, que yo creo que ese grupo de gente va a ser más fácil de volver a captar y que vuelva a venir, ¿no? Pero luego está el sector de gente que tiene miedo, ¿no? Que tiene pavor a
a volver a poder contagiarse, a que haya un rebrote y demás, ¿no? Entonces, ese sector de gente es más complicado el que vuelva al gimnasio, ¿no? De primeras, por lo menos. Entonces, ¿cómo puede ganarse la confianza los gimnasios de este sector de gente que tiene miedo, ¿no? Que realmente es una fuerza muy importante el tener miedo. Entonces, ¿cómo los gimnasios pueden ganarse esa confianza, ¿no? Entonces, obviamente, tendrán que desinfectar, mantener una higiene de todo el centro, de vestuario, de salas principales y demás, de forma que den esa seguridad a los clientes o usuarios que iban antes de que no van a tener ningún problema de contagio, ¿no? Eso digamos que sería por un lado. Luego tendríamos el tema de la distribución de espacios, que esto lo están haciendo muy bien, porque eso limita y da seguridad a que no te contagies si vas a entrenar, ¿no? Pero claro, esto va a ir avanzando y cada vez va a ir volviendo más gente y cada vez va a ir pudiendo entrar más gente, ¿no? Entonces ahí los gimnasios van a tener que ver de qué formas dan esa seguridad al cliente de que no haya un contagio, ¿no? O de que no haya un rebrote en su centro, ¿no? Luego, yo otro canal que veo muy importante que los gimnasios tienen que utilizar como comodín, por lo menos durante este proceso, es el tema de las clases virtuales. El tema de las clases virtuales es un apoyo muy grande para los gimnasios, sobre todo para no perder esa gente que era usuaria de su gimnasio, pero que ahora tiene miedo y se encuentra en sus casas entrenando, ¿no? Y además, creo que es algo que deben de hacer rápido, porque sobre todo los entrenadores personales, los influencers, todo este tipo de gente se lo está tomando en serio y está repartiendo muchas clases virtuales a toda esa gente que yo la llamo gente nómada, que está en el aire de que no saber qué hacer, si home, si volver al gimnasio, si seguir a uno, si seguir a otro. Yo creo que ahí los gimnasios tienen que actuar rápido y dar una plataforma que por lo menos sea en este periodo que nos va a llevar la pandemia hasta que haya una vacuna, para sostener a esos clientes e incluso poder captar otros nuevos que vengan de otros gimnasios que han cerrado o de otros gimnasios que no proporcionan esas plataformas. Y yo luego, otro punto muy importante que creo que se puede ganar la confianza en los clientes es a través de mejorar la experiencia. Y aquí entro un poco en el tema de la gamificación, que lo mencionaba Francisco. Yo creo que es un tema muy importante. Y entendamos la gamificación no como un simple juego, porque si lo traducimos es simple juego. Pero unido a la tecnología, que es realmente de lo que van de la mano la gamificación y la tecnología, se convierte en una experiencia tremenda, ¿no? Entonces, aquí hay otro punto que quiero darle énfasis, que es que el usuario pasa a ser el protagonista. Obviamente hay mucha tecnología, hay muchos productos que van a ser con gamificación, con tecnologías muy avanzadas, pero ¿cuáles te permiten ofrecer esa experiencia al usuario en la que ellos pasan a ser protagonistas y ya no son los monitores o instructores o entrenadores personales los que llevan la batuta, sino que apoyan simplemente el ejercicio que está haciendo la persona, pero como ella siendo la protagonista, ¿no? Yo creo que eso es un punto muy importante porque va a fomentar que la gente se sienta partícipe. Y claro, tecnología y gamificación casi siempre también va acompañada de competiciones y de retos, ¿no? Eso crea comunidad, crea experiencia, mejora esa experiencia, crea fidelización y crea, sobre todo, no una comunidad de solo el centro, sino comunidad de nacional o internacional, porque claro, ya son equipos que a través de la conectividad te permiten pues eso, competir entre países y que todo sea más a lo grande, ¿no? Y eso es un punto muy importante. Pero bueno, para resumir un poco esto que os he comentado, realmente ahora mismo lo importante es que los centros vuelvan a ganar la confianza de los clientes. De forma que ya sea a través de experiencia o ya sea a través de seguridad o de higiene, que de algunas formas busquen eso para volver a ganarse esa confianza del cliente y por supuesto que tengan máximo cuidado con el tema de los brotes o rebrotes de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Vale, muchas gracias por tu introducción, Paco. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, por último, Abel, como experto en digitalización, ¿cómo crees que, digamos, los gimnasios, el sector en general, necesita una transformación digital o ya está en marcha? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, yo creo que todos los sectores están en marcha, ¿no? En la digitalización. Ya viene de hace muchos años. La única diferencia es a qué velocidad se están tomando las decisiones. Y me ha parecido tan interesante las aportaciones de Francisco y de Paco que he ido tomando notas así y no sé qué comentar. Yo creo que va a ser más interesante. Fíjate que comenzaría a lo mejor por lo que ha dicho al final un poquito Paco, ¿no? Es decir, sin duda es la seguridad lo que va a ser más importante y eso digitalmente también lo tienes que notar. Es decir, que estés preocupado por la ciberseguridad de tu gimnasio, por la entrada, por los dispositivos. O sea, ya no solamente por la parte, digamos, más de la salud de distancia o de evitar contagio, ¿no? Sino todo lo que significa el digital en sí mismo, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer o bueno por hacer, pero ganarse la confianza es clave. Pero yo creo que si no cambian más cosas, el consumidor ha tenido unas experiencias diferenciales ahora mismo. Y lo otro que ha dicho Paco es eso, dice, el usuario tiene que ser protagonista. Yo creo que la conceptualización de los gimnasios viene de un espacio físico. O sea, es una cultura muy de producto. Yo tengo este espacio físico y yo tengo estas máquinas y básicamente pues vendo una capacidad de entreno que tengo en mis instalaciones en función de unos protocolos que tienes establecidos. Pero no está tan cerca de la experiencia. El monitor se acerca mucho más a la experiencia, pero suele ser el protagonista, el monitor. Y entonces, yo no sé vosotros, pero si a mí me va a costar meter a mis hijas en el protocolo de ir a clase en septiembre, porque me dicen que aprenden mucho más virtualmente que cuando están en clase, porque además te lo explican, dicen, papá, mira, atendemos, no te interrumpen los compañeros, si tienes que ir haciendo una cosa la vas haciendo, o sea, aprovechamos mejor el tiempo que directamente lo otro, puedes tener más de un aplicativo. Dice, o sea, es distinta la forma de aprender. Y es una generación que viene muy digital. Entonces, yo a los gimnasios lo que les diría es eso, ¿no? Que sueñen, un poco lo que ha dicho Francisco, o sea, tomaba nota, ¿no? De determinación e inteligencia, ¿no? Por supuesto, determinación. Tienen que pensar mucho más lejos de lo que está pasando ahora, porque esto va a cambiar. Y inteligencia para ver qué puedes aplicar o en quién te apoyas. O sea, por ejemplo, Tesves. Oye, están súper preocupados por la salud del gimnasio, que es la sanidad. Pues, bueno, escúchales qué te proponen, cómo lo haces. Máquinas. ¿Cómo no tienen las máquinas conectadas? O sea, como sigas con máquinas desconectadas, es que, perdona, pues pareces un dinosaurio. ¿Pero por qué lo digo? Digo con cariño. Porque el eSport, o sea, tú fíjate el crecimiento que tiene el eSport. Es salvaje el crecimiento que está teniendo. O sea, hablas de una industria de 100 billones, más o menos, ¿qué es esto? Y el eSport, los datos que yo tengo, en una década ya está por los 1.000 millones. O sea, ya es un décimo de lo que estamos hablando aquí, en muy poco tiempo. Y eso es una gente muy joven que se está conectando distinto y no digo que lo practique, juega, entretiene. Podemos hablar de todo lo que hay detrás. Entonces, lo que ha comentado Francisco, la realidad aumentada, la realidad virtual. Entonces, la transformación digital, para sintetizar un poco lo que me preguntabas, tienen que darse cuenta los gimnasios de que a finales del 2000 ya tenían que estar cambiando culturalmente sus modelos de negocio. Ya deberían de haber puesto a sus empleados en el centro, prepararles, formarles de lo que esto significa y que vayan creando una marca conjunta. Y eso no se ha hecho, o se ha hecho muy poco. Más o menos desde el 10 en adelante nadie tiene duda de que tenías que tener el ecosistema. Me parece que ha sido Paco el que ha hecho la plataforma, ¿no? El concepto de plataforma. Pues que pudieras vender las clases por e-commerce o que pudieras hacer entrega de productos, que pudieras dar visualización. Pero que el COVID, lo que se ha convertido el móvil como una parte de nuestra vida, o sea, brutal, es clarísimo. O sea, el móvil ha desplazado un montón de cosas, o el propio Zoom, o lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, como gimnasio, no puedes reabrir sin meditar cómo te va a afectar esto. No deberías de reabrir. O sea, directamente no reabras. Primero piensa y luego reabres. Porque si no vas a frustrar la expectativa de ese cliente que ha probado otro tipo de cosas. Entonces, eso sería el 2, ¿no? Que ya deberían de haber hecho ese paso a la digitalización. El problema es, como ha empezado Francisco, esto va de datos, esto va de telemedición y como gimnasio deberías de ser muy bueno en esa parte, mucho más que en lo demás. O sea, yo creo que una magnífica clase de cualquier disciplina la tienes en YouTube. Entonces, ¿el entrenador personal es el que te tiene que marcar los ejercicios o lo que tiene que ver son los datos que tú tienes para que te corrija personalmente, que es lo que no va a hacer un monitor remoto? No sé, ahí se abre un debate muy interesante, aparte de las preguntas que tenemos, ¿no? que están ahí de realidad virtual, que qué opinamos. Yo te dejo y ya modera.
Y lo primero, oye, muchas gracias a todos, y sobre todo a Francisco y a Paco por estar aquí. Muchas gracias, Abel. Muy interesante lo que comentas, lo que comentabais al final los tres, ¿no? La importancia de poner en el centro al usuario. Porque antes, bueno, pues tú buscabas una cosa, pero ahora se buscan experiencias. ¿Por qué? Porque tienes muchas opciones, te tienes que decidir por una y vas a ir a la que te dé la mejor experiencia. Porque si te da el mismo resultado, pero te da una mayor satisfacción, mayor experiencia, vas a elegir esa, ¿no? Y bueno, muchas gracias a los tres por la introducción al tema. Y ahora, si os parece bien, vamos a las preguntas que nos están haciendo llegar. Tenemos varias apuntadas que nos han hecho llegar por redes sociales, pero vemos que en el chat también hay alguna. Si queréis, empezamos por esta última que ha hecho... Hay una muy interesante de Oclu, de realidad virtual, que han puesto, que es para Francisco, de cómo lo ve, sí. Porque ha empezado a comentar algo, podría ser... Mira, la vamos a compartir aquí, para que la veáis todos. Espera, se ve. Comentaba, bueno, os la pregunto a Francisco y a Paco, a ver si podéis contestar a Federico, que Federico nos comenta que es un apasionado de la realidad virtual, de hecho tiene unos Oculus en su casa, y pregunta si creéis que la realidad virtual va a impactar en el sector o si tardaremos mucho en verlo, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo esta tecnología? Yo, si quieres, te doy mi opinión un poco más modesta, porque realmente él sabe seguro que más ante esta respuesta, pero yo lo que creo es que la tendencia va a ir hacia el home. O sea, la tendencia de las gafas van a ir hacia el home. Estamos viendo que estas generaciones más pequeñas se conectan a través de los altavoces, a través de Internet, de los juegos, que realmente no es una actividad social, sino que es una actividad social, pero a distancia ya a través todo de Internet y demás, ¿no? Entonces, yo creo que las gafas van a ir creciendo, pero me da la sensación que va a ir creciendo más en el home. Porque, claro, los gimnasios, para dotar sus instalaciones de espacios diáfanos donde se puedan poner las gafas y puedan interactuar con el juego que tengan en la gafa sin chocarse, sin tener ningún accidente, pues eso supongo y creo que requiere de una inversión y requiere de dotarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión, pero bueno, yo, Francisco, seguro que lo contesta en mayor medida. No, vamos a ver. Primero, desde el punto de vista tecnológico, la realidad virtual se viene desarrollando ya desde hace unos años y lo que ocurrió a final del 2019 fue un avance que permitió dar un salto cualitativo a la realidad virtual, que es que aparecieron, por un lado aparecieron y otras se anunciaron para principios del 2020, gafas con conexión inalámbrica, con una capacidad de proceso en la gafa muy amplia y con una gafa un poco más liviana. Con lo cual, lo que te permitía era prescindir de los cables, quitarte sensaciones de mareo y sentirte más inmerso en esa realidad por la capacidad de proceso rápido que tenía. Y esta tecnología estaba avanzando tanto que lo que hace también es que se complementa la capacidad de proceso de la gafa con la capacidad de proceso del móvil y con la conectividad a velocidades tan altas que está permitiendo ya, por ejemplo, el Bluetooth o el Wi-Fi, pero fundamentalmente el Bluetooth, la gafa está interaccionando con el móvil y se está complementando en cuanto a la capacidad de proceso y en cuanto a la interacción con el exterior, que es lo otro que decía Paco anteriormente y que me parece muy importante. Porque uno de los sitios, hablabais también del eSport antes, una de las áreas donde la realidad virtual va a tener más impacto es en esos juegos que se van a poder realizar de manera simultánea entre gente ubicada en diferentes lugares. Y ya hay juegos de puro ocio y cada vez va a haber más juegos de aplicación al fitness, donde tú puedas hacer pues, equivalente a partidos de tenis o escaladas o lo que fuera, apoyándote en esa realidad virtual. Pues yo creo que la realidad virtual ya empieza a ser realmente practicable. Los mareos
los sudores, el peso de la gafa está desapareciendo y a partir de ahora se va a desarrollar muy rápido y van a haber cada vez aplicaciones más estimulantes para la gente, no solo ya como juego, sino también como práctica de fitness. Entonces veo que Federico al menos ya tiene la gafa, ahora solo le falta ya el software para empezar a entrenar, ponerse a tope. Seguro que encuentra buen software ya. Pero mira, Íñigo, déjame un tito por aportar, ¿no? en esto clarísimamente, ¿no? Lo que han comentado los dos. Yo le diría que debe de verlo también con un tema de realidad aumentada, es decir, que hay una confusión ahí un poquito del virtual, el aumentado es muy distinto, pero van a estar muy mezclados. Y como decía Paco, los gimnasios van a tenerse que dar cuenta que tienen que provocar algo. Y entonces eso mismo lo puedes estar haciendo porque ellos ya lo tienen. O sea, ahora mismo TestBest ya tiene las soluciones donde tú estás subido a la bicicleta, a ti que te gusta tanto, Íñigo, lo de montar en bici, y lo has probado, ¿no? Que te subes ahí y estás compitiendo y ves una pantalla y estás adelantando al pelotón y en cambio el otro acelera y vas viendo tus resultados y van provocando los datos. O sea, te simulan que estás corriendo en un sitio, probablemente en un sitio que es propio de la carrera y digamos, pues yo qué sé, subir aquí a la Morcuera o a Canencia y los de al lado te están provocando para ver quién va más rápido, ¿no? Y puedes ponerle incluso handicap para que vaya cada uno con su handicap y que eso pues te obligue todavía más a exprimir o por lo menos a disfrutar, que es de lo que vas, ¿no? A que a través de disfrutar puedas jugar. Pero yo diría, son los dos, los gimnasios tendrían que pilotar eso, es decir, yo creo que los instructores, los que están ahí, deben de cambiar el patrón antiguo y clásico de que yo soy el que sé hacer esto, un ejercicio, estoy más fuerte que el alumno y pasar a desarrollar más estas tecnologías. ¿Por qué os comento eso? Porque creo que el wearable, o sea, todo lo que son los dispositivos conectados, van a ser críticos. Entonces, una gafa no deja de ser uno más, un cacharro más que tienes ahí, pero vas a tener trajes sensorizados. El jugador profesional, yo eso sí lo sé, y Paco y Francisco lo saben también, jugadores de rugby americano, por ejemplo, deportes donde es muy sencillo hacer la secuenciación, es decir, no como el fútbol, que es muy imprevisible los movimientos, están entrenando los choques, o el boxeo, por ejemplo, lo están entrenando con avatars porque evitas el contacto y el daño. O sea, todo esto solamente acaba de empezar y yo pues a Francisco le preguntaría por el 5G, es decir, vale, todo eso lo estamos haciendo sin 5G. Y el 5G que está ya, o sea, que está ya a la vuelta de la esquina, que nos aporta a todo esto. Al gimnasio. O sea, que se dé cuenta al gimnasio que tiene que salir de sus paredes. El cliente está fuera, los datos están fuera, la interacción está fuera. No pienses dentro, piensa fuera. Y acógeles en el sitio físico como un valor añadido, pero no como el valor. ¿Sabes? Yo pienso que deberían de fijarse en otros segmentos donde tú probablemente ves los coches antes y luego vas a tocarlo al concesionario o la ropa, tomas decisión de que te gusta en las redes sociales y luego intentas ver en qué tienda las tienes y te la pruebas ahí o las pides a casa y te la pruebas. Esto va a ser muy parecido. Lo que decía un poco Paco de la unicanalidad, de que lo tienen que ver como unicanal todo el gimnasio, no como el espacio físico. No sé, perdona, pero yo creo, Francisco, lo del 5G sería tu visión ahí de lo que va a aportar. Bueno, yo creo que la reflexión que has hecho es muy importante y tiene dos componentes. Una, lo que trae el 5G y las nuevas etapas de desarrollo tecnológico, y otra relacionada con eso que tú has mencionado muy claramente es cómo ataco y encajo yo esos desarrollos tecnológicos. Si lo hago de una manera lineal, haciendo una traslación automática sin cambiar mis procedimientos, voy a gastar dinero y voy a fracasar. Yo siempre recuerdo el ejemplo de Xerox y IBM, ¿no? Xerox inventó la fotocopia y IBM en aquel momento era un fabricante de máquinas de escribir. Xerox le presentó la patente a IBM y IBM hizo el cálculo de los ingresos que iba a recibir con la fotocopia, extrapolando las páginas de carboncillo que ellos tenían para hacer las copias cuando escribías a máquina. Y entonces pues, vieron que no les salía interesante. Y no pensaron que la fotocopia era una revolución completamente distinta de lo que suponía hacer copias
de la manera tradicional en las máquinas de escribir. Y aquí va a pasar lo mismo. La gente que no sea capaz de ver que esta tecnología lo que te va a llevar es a hacer las cosas de manera diferente, se va a equivocar. Y el 5G lo que va a traer es la capacidad de conectarlo todo con todo. El teléfono va a ser el elemento captador de los metros más próximos a donde está el teléfono, de todos los sensores, de todo lo que está ocurriendo ahí en esa proximidad, y lo va a llevar a la red y va a estar recibiendo de la red respuestas, va a hacer envíos y respuestas de manera continua. Y eso con las tecnologías del 3G y del 4G era más difícil porque se saturaban antes y tal, pero con el 5G se va a permitir la conexión de todo con todo. Y eso hay que tenerlo en mente porque de la misma manera que se va a introducir en el mundo de la automoción y con la conducción asistida y tal, en el mundo del fitness va a abrir enormes posibilidades. Y el error sería pensar que es introducir más ordenadores. No, es hacer las cosas de manera diferente. Claro. Y el director del gimnasio es el que debería de visualizar eso. Y como él no lo puede ver, pues necesita gente que te ayude a verlo. Porque lo primero que tienes que hacer es visualizarlo, ¿no? Yo creo que parte de lo que nos ha pasado con la pandemia pues ha sido eso. Es decir, o sea, al final todo Occidente, puedes contar las herramientas de quién lo ha hecho bien, pero todo Occidente ha fallado. Es decir, las previsiones han fallado en todos los países. O sea, da igual, o sea, todos han fallado. Y nos hemos tenido que confinar y no ha habido imaginación. Nadie se ha imaginado qué podía ocurrir con la pandemia. No lo teníamos. Entonces, no sé, yo creo que lo que dices, hay que imaginarse porque no se pueden hacer las cosas igual. Siempre ha sido el error de la tecnología, ¿verdad? Sí. Aparece una tecnología y quieres usarla para lo que ya hacías antes, entonces no termina de triunfar. Brevemente, en eso que comentas, a propósito de lo de la pandemia, porque puede servir de ejemplo, hace unos días había un artículo en el periódico del País que me parece muy interesante, que apuntaba al fracaso porque decía, se ha querido combatir una pandemia del siglo XXI utilizando datos del siglo anterior. Y claro, es que así no te funcionan las cosas. Tienes que siempre estar viendo hacia el futuro, hacia dónde va, y modernizar tus procesos y tus procedimientos y las herramientas de apoyo para esa modernización. Muchas gracias a los tres por la respuesta de todo esto. Y vamos a seguir con las preguntas que están llegando más y si no nos dará tiempo. También quiero deciros a todos que si no respondemos vuestra pregunta, pues las mandaremos por email. O sea que al final todas tendrán respuesta, pero en directo no da tiempo. Y veo aquí una interesante de Marisa, que dice que tiene una pregunta para Francisco y para Paco. Y habla de qué tipo de productos conocéis que pueden revolucionar el sector y que mejoren la experiencia de los usuarios de un gimnasio. O sea, como está hablando del usuario, ¿no? De poner al usuario en el centro y qué puede hacer ahora un gimnasio. ¿Qué hay a nivel mundial? Bueno, yo si quieres entro primero ahí en esa pregunta. Bueno, yo lo que creo, volviendo un poco a lo que hemos comentado al principio, es importante el tema de la experiencia del usuario y es muy importante que pase a ser él el protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que productos hay varios, nosotros conocemos varios, desde la bicicleta Expresso, desde la plataforma de Speedy para las clases de spinning. Al final consiste en que la persona que se sube a la bici o a la elíptica o a la cinta de correr tenga las posibilidades de sentirse el protagonista de lo que está haciendo. Entonces, productos que te puedan ayudar, pues los mencionados como Expresso y como Speedy, que estos te dan la posibilidad de ser tú el protagonista. Y luego tienes otros productos que te ofrecen clases virtuales, que te ofrecen rutas pregrabadas, pero que todavía no llegas a ese punto de sentir que tú eres el que está dentro de la pantalla y que está realmente sintiendo esas dificultades de lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Entonces, yo dirigiría un poco a esos productos que te permiten ser tu protagonista. Sí, bueno, yo simplemente enfatizar en ese sentido que con esos dos productos, por ejemplo, que he mencionado a título de ejemplo, tú te ves con tu avatar en la pantalla compitiendo contra otros y llevando una ruta determinada, en el caso de la bicicleta de cardio, en la que tú puedes mover el manillar, puedes cambiar de marcha
sientes en los pedales las dificultades del terreno, si hay una cuesta arriba, pues el pedal se pone maduro, entonces tienes que cambiar de marcha, con lo cual sí que de verdad te sientes el protagonista, no sientes que va a ser una bicicleta normal y va siguiendo una ruta pregrabada y preestablecida, ¿no? Entonces, todas esas máquinas que ya te permiten hacer eso, yo creo que son las que de verdad van a empezar a aportar nuevas experiencias de usuario a los gimnasios. Bueno, y luego lo que comentaba es porque pues está pasando como al vino, ¿no? Que el vino antes se consumía mayoritariamente en los restaurantes y era 80-20 en casa y ahora pasa al revés, que casi todo en casa y nada afuera. Entonces, yo creo que también de cara a Marisa va a subir el equipamiento en el hogar. Lo comentaba el otro día cuando teníamos el de Real Estate, que ellos en las nuevas promociones en todos los sitios ya prevén sitio para la comunidad en cuanto a hacer ejercicio y alguna sala o para trabajar o para poder hacer deporte. Entonces, yo lo que creo que hay un sentimiento un poco de máquina barata. Y ahí Íñigo me contaba el otro día, que no lo ha dicho ahora, dice, mira, a mí me impresiona. O sea, me hago el Camino de Santiago y me mide todos los pasos, las pulsaciones, las calorías, miden todo. Yo llego al gimnasio, subo unas pesas y no sé nada. No hay forma de medir nada que no me lo dé aleatoriamente el móvil. Dices, que no lo puedo entender. O sea, ¿por qué tenemos equipamiento tan básico en los gimnasios basado básicamente en marcas que te ponen unos productos? O sea, estás perdiendo la experiencia, que es lo que dice Paco. Hay que poner al cliente en el centro, qué experiencia quiere, qué tipología de cliente tengo yo, porque además la tipología de cliente es distinta dependiendo las zonas, los barrios, y debes de adaptarte a esos productos. Yo creo que piensa en el cliente y adapta los productos a lo que él quiere, lo que va a entrenar en casa, lo que puede, lo que no puede, por dónde tiene que mejorar. Y sobre todo consigue el gimnasio fuera de las paredes. Yo creo que eso es fundamental. Fundamental. Y un concepto importante que acabas de sacar, Abel, y que nosotros estamos encontrando una diferencia entre España y otros países, es el del valor, el del precio relacionado con el valor, ¿no? En España nos estamos acostumbrando a mirar el precio sin realmente evaluar el valor real de lo que estamos comprando. Y pensamos que el precio es el único indicador a la hora de decidir por cuál producto nos inclinamos. Y sin embargo, a lo mejor por un precio ligeramente superior, estoy comprando algo que me va a dar una experiencia de usuario completamente diferente y que me va a durar mucho más. Y por lo que estamos viendo en el sector fitness en España, esta idea está costando más trabajo de entrar que en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. No, la falta de competitividad, de que le tienes cerca, que es cómodo, que es viable, pero en cuanto se van a flexibilizar los horarios, como ya tenemos, y mucho más teletrabajo, la gente va a poder ir más al gimnasio que quiere que no al que está casi obligado por su zona de influencia. Y eso va a obligar al gimnasio a tenerse que replantear quién es su cliente y cómo le atiende. Yo creo que ahí tienes toda razón, Paco. O sea, el digital lo que nos dice es que la mayoría de las cosas son gratis, menos las que te dan una experiencia especial, y eso estás dispuesto o a asumir publicidad o a pagar por ellas. Y los datos, o sea, la salud, mira la apuesta de Apple por el health en el móvil, sí, es espectacular. O sea, el que lo está entendiendo está diciendo, esto va de datos, de cómo yo te ayudo a ti. Las apps han crecido, tengo aquí los datos. En Italia, en la semana alta de confinamiento contra semanas equivalentes, 100% de crecimiento en descargas, 80% de crecimiento en pago. En pago. Sí, y toda esta gente joven, ¿no? Entonces, oye, o realmente te pones en vanguardia o te vas a quedar un poco, pues como en el frontón. El muro y que traigan la raqueta con la pelota. Y ¿no? Perdonad que estamos cerca del tiempo. Voy a hacer una pregunta que la han dejado en redes, Susana, y me parecía muy interesante porque hablaba del concepto, me ha gustado la palabra, que era el digital twin, que digamos era tu avatar digital. O sea, ella decía, ¿cuándo van a crear mi avatar digital? Dice que sea un tipo que esté en forma, que esté buenísimo, decía, básicamente. Dice, que me haga ir al gimnasio para convertirme como ese avatar, ¿no? Entonces, eso lo quiero enfocar más a Paco en la forma de un poco de la gamificación, ¿no? De yo tengo un gimnasio, veo a las nuevas generaciones, los de 18 años, ¿no? Que están enganchados al móvil, que están jugando, que sienten eso, ¿no? Y están acostumbrados a los avatars, a todo esto. ¿Qué puede hacer un gimnasio, ¿no? Para atraer a esa gente? ¿Cómo puede aplicar la gamificación, atraer a este nuevo sector? Atraer al sector de las nuevas generaciones que están más en casa interactuando. Sí. Eso
¿Me quieres preguntar? Sí, un poco a través de la gamificación, sí. Yo creo que ahora mismo es una lucha complicada, porque realmente es que se está asentando mucho en las generaciones en interactuar a través del Internet y a través pues, de los cascos y que no sea tanto todo presencial, ¿no? Entonces, yo le diría a los gimnasios de cómo pueden hacer para ofrecer ciertas clases virtuales o ciertos entrenamientos con entrenadores reconocidos o formas de hacer eventos dentro de su gimnasio para solo ese sector de gente. O sea, mecanismos para que se sientan partícipes, quieran ser partícipes o para que vosotros me entendáis que puedan incluso pagar una cuota porque hemos creado unas clases virtuales que ellos en su casa las están dando, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos que los gimnasios podrían darle una vuelta para enfocarse en este sector. Aún así, siendo sincero, es un sector complicado. Tal vez la toma de decisiones de los directivos de los centros, yo apostaría más por el tema de la incorporación de esas tecnologías que te permiten tener una mayor experiencia y luego pues, ir visualizando el cómo poder entrar en ese sector. Muy rápidamente, sí, sí. Dos ejemplos. Uno, en Estados Unidos, por la utilización de estas máquinas con gran conectividad, hacen concursos y campeonatos entre gimnasios de todo el país y eso es una vía de enganche de los clientes del usuario para hacer que su gimnasio le gane al de Massachusetts o al de Florida o al de Arizona y todos los años hay concursos de ese tipo y funciona muy bien. Por lo tanto, esa es una nueva manera de plantearlo, o sea, de hacer competiciones de gimnasios con otros gimnasios del país o de fuera del país. Y luego lo del avatar, me ha recordado que en una de las plataformas que hemos mencionado antes, la plataforma para bicicletas de ciclo, tú puedes, que se llama Spivi, tú puedes diseñarte ahí tu avatar, puedes hacer que se vista como tú quieres, que tenga el gorro que tú quieres, que tenga el número que tú quieres, y si quieres puede tener tu foto, y de tal manera que cuando tú estás en tu bicicleta y eso se está proyectando sobre la pantalla, apareces tú ahí con tu avatar hecho tal como tú lo has querido configurar. Por lo tanto, bueno, ya se va acercándose uno a lo que pedía ¿quién era? Susana. ¿No? Susana. Sí, Susana. Susana quizá no es el chico cachar, pero tú puedes hacer tu avatar como tú quieras, ¿no? Vale, pues... Yo simplemente al Digital Twin que comentaba Susana, me parece brillante la idea. Yo creo que en eso estamos lejos, pero sintetizando. Yo creo que el 5G, es decir, la latencia y que vas a tener datos instantáneos va a cambiar mucho. El IoT de todo conectado, como decía Paco, va a ser definitivo, con todos los wearables que vienen ahí. O sea, esa combinación, esas tres cosas, vas a tener una telemetría parecida a un Fórmula 1. De verdad, vas a parecer un Fórmula 1. O sea, vas a poder medir todo lo que tú quieras, las articulaciones, los momentos, los cambios de inercia, las rotaciones, si te haces daño, no te haces daño, cómo están sufriendo, incrementos de temperatura. O sea, eso es enorme. Entonces, de lo que estamos hablando es cómo me ayudan en esos datos para poder hacer eso de un performance mejor, ¿sabes? Y qué me está aportando. Entonces, no sé si conseguiremos el cachas o no. Lo que es seguro es que la gente está más preocupada por la salud y que es una gran oportunidad para el sector del fitness el ponerse delante para ayudarte en ese cambio del bienestar. Dejar de pensar en real estate, en el espacio y realmente en la experiencia del consumidor y cómo le ayudo a que lo haga mejor, como dice Francisco. Ayúdame a ganar, ayúdame a competir, ayúdame como marca, crea un club, mira, los de IT son de los más conectados. Y se crean hackathons y no hay Dios que los mueva de allí el hackathon. O sea que no es un problema, es simplemente pensar distinto. Pues bueno, muchas gracias a los tres y a todos los asistentes. Tenemos un montón de preguntas que he estado leyendo que hablaban muchas de la conectividad, del Internet de las cosas, de cómo conectar la actividad que hacen fuera con la que hacen en los gimnasios. Pero bueno, los que no hemos podido responder, os responderemos por correo. Y bueno, muchas gracias a los tres. Y yo me llevo de esta sesión, básicamente, lo principal es el usuario es lo más importante, el usuario está en el centro y los gimnasios tienen que trabajar para mejorar la experiencia de ese usuario, ¿no? Y luego que la tecnología, o sea, está ahí, hay que actuar con determinación, pero, como has dicho, Francisco, con inteligencia. O sea, está para quedarse,
hay que actuar ya, pero sabiendo bien lo que se aplica y ver cómo la conectividad puede mejorar esa experiencia en los gimnasios.